Decía Sófocles en voz de Antígona: habiendo cometido un piadoso delito, pues es más largo el tiempo que debo complacer a los de abajo que el que deba agradar a los de aquí, ya que he de yacer ahí por toda la eternidad. Tú, si parece bien, menosprecia las cosas que tienen los dioses en aprecio. Colombianos, colombianos, colombianas y colombianes, bienvenidos a la play. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Qué poeta? Bien. Estamos melo. ¿Qué proponemos el día de hoy? ¿Qué vamos a comentar? ¿De qué vamos a charlar? A ver, coméntenlo. Bueno, recordemos, el tema pasado, el podcast pasado, antes de finalizar, pues dijimos que íbamos a hablar de la situación del comandante Zúñiga, pues, tocar un poquito la noticia, todo esto. Y además, pues hoy tenemos un invitado, que en este caso es nuestro compañero Pérez. Mateo, ¿cómo estás, compita? Muy bien, muchas gracias por invitarme a esto tan ingenioso que están haciendo. Esto tan brutal. Sí, tan brutal. Este emprendimiento. Ok, la mentalidad tiburón, ¿cierto? Bueno, no, ahora sí. Lo que queremos hablar hoy es como de las diferentes doctrinas económicas y pues debatir un poco, o al menos intentar definirlas pues, desde el punto de vista pues, de la situación nacional y de la economía nacional, que es como lo que quisimos o indagamos a hablar pues, la vez pasada. Entonces, pues a ver, empecemos. La situación del comandante Zúñiga. Primero que todo, ¿qué hace tan importante este acontecimiento? ¿Qué es lo realmente vitalicio en este embrollo, en esta vaina que es lo de la situación? ¿Quién quiere apelar a favor o en contra del aguacate? Digo, del honorable, que tal vez en paz descanse algún día por eso. ¿La vaina cuál es? La vaina es que en algunas instituciones se difunde una manera de pensar y tal vez uno cree que todos absolutamente deben ser iguales. Justamente lo que les iba a contar. El profesor de Constitución, por ejemplo, nos dice a nosotros: todos los liberales piensan de tal manera, están a favor del aborto, están a favor de la eutanasia, todos los liberales están a favor de las comunidades LGBTI, pero pues no sé en qué momento nosotros hablamos también, este capítulo no lo subimos de hecho, pero hablamos también de que por nosotros pensar de alguna manera en específico o querer pertenecer a algún movimiento en específico, no tenemos por qué ahondar en todos esos temas y pertenecer a todos esos movimientos, ¿no creen? Exacto, pero es que recuerde, compa, hablemos de lo que hoy en día se ve como la polarización, que es tildarnos en un extremo a otro. O sea, si nos ponemos a pensar, es algo que sí hablamos en el podcast, pues bueno, en ese podcast, ese intento, pues, hablamos de que nos quieren tildar o nos quieren llevar a ese extremo radical en el cual si tenemos un tinte medianamente digamos político, o sea, compartimos una ideología, quiere decir que somos radicales en todo el sentido, o sea, y nos quieren tratar de llevar a eso. Y es como con los liberales y conservadores. Si compartimos, por ejemplo, porque es muy real, si compartimos digamos el ejemplo de que somos pro aborto, digamos en contra de la pena de muerte, ya nos quieren radicar totalmente como izquierdosos, que es como lo que el término más conocido en pues como a nivel mundial, y si defendemos un poco los valores y los principios tradicionales ya nos dicen de derechas. Pero es eso, es lo absurdo de este país, y no solo del país sino de la sociedad, que es querer digamos tildarnos y polarizarnos. Yo tal vez no sé qué piensa el joven Joan, que es todo un letrado en el asunto, pero sería más bien como que las personas deberían tener un pensamiento más ecléctico. O sea, ecléctico a lo que se refiere es como tomar bases de cada movimiento sin alejarse mucho, o sea, sin querer caer en un extremo, que es como lo que siempre tanto se predica y se dice que es mejor no caer en extremos, pero se termina haciendo. Y en el caso de la situación de lo que hablábamos ahora del patrullero Zúñiga, es también muy interesante porque pues digamos que como un ente, digamos un regulador del Estado como es la Policía Nacional, pues o sea, es encargada y los principios que tienen son dados a favor de cuidar a la comunidad, de cuidar a la sociedad. Y pues como todo en la vida hay corrupción, como todo en la vida no faltan unas manzanitas podridas, pues es un caso como a destacar, por así decirlo, una obra como para sacar digamos la cara y para ver como el lado bueno de las cosas realmente que de pronto no se viven y no se generalizan en una institución como esta, porque pues él representa una institución
pero pues él es una persona y él también está en el deber de velar por cuidar a los ciudadanos. Entonces, pues, no sé, ¿quién más quiere expresar? Pues a ver, básicamente yo relaciono mucho esta situación de este oficial de policía sin, por decirlo así, encajarlo en ninguna pieza hegemónica, por decirlo así. La introducción que hice fue con base en ello porque relaciono mucho lo que él hizo con el caso del Antígono. ¿Por qué? Puede que sea un poco alejado, puede que sea un poco drástico la situación que se puede presentar ahí, pero entonces lo que puedo decir de ello es que es, por decirlo así, algo que no suele pasar mucho en un país tradicionalista, pero que aún así con el pasar de los tiempos ha de presentarse. ¿Cuál fue el caso de Antígona? El caso de Antígona fue básicamente una pelada que quería enterrar al hermano que por infortunio hizo una jugada sucia en contra del Estado, y el rey, que era el tío de ella, no quería básicamente hacerle un hueco porque es un traidor, y la peor condena para un griego en ese tiempo era el hecho de no ser enterrado. ¿Por qué llevar esto hasta el extremo? ¿Por qué decir qué vaina esto? ¿Por qué llevarlo hasta allá? Y es básicamente porque se puede ver, y eso leí en el epílogo de la obra de Antígona, que es la manifestación de un particular que va en contra de la ideología de un estado completo por medio de una acción que puede vulnerarle o por lo menos hacerlo susceptible. Maléfico Cucarachón se nos puso sentimental, pero entonces pude denotar en esa situación lo que había pasado. Le cedo la palabra al compañero, aquí el invitado ilustre. No, panitas, vea. Pues puntualmente, en este caso, pues es que lo peligroso es que llevemos todas las cosas a los extremos, como el fanatismo, ¿sí me entiende? O sea, yo siempre, el pensamiento que siempre he tenido siempre va a ser neutral, o sea, no me voy ni como, pues esto va a sonar cliché, o sea, que nos vamos como siempre a la derecha o a la izquierda, no, o sea, saquemos lo bueno de las dos cosas y busquemos algo nuevo. Pues eso es lo que quería implementar ahí. Joven Mateo, ¿usted se considera mamerto? No, porque No, La pregunta, joven Gerardo. No, era una ¿Por qué? cuestión aparte, es como de esas cosas que se le ocurren a uno, ¿no? Pues por Ok, o sea, así como por saber. yo se la recontrapregunto a usted, o sea, se la devuelvo. ¿Usted se considera mamerto? Me considero mamón. Mamerto no. A ver, es que, o sea, usted no se considera mamerto porque usted sabe que se usa en tono despectivo, pero usted sabe que, digamos, una persona que se considera, pues, en este país como mamerto, pues, digamos, defiende, digamos, causas medianamente justas. Usted no se considera como parte, o sea, partidario de eso, de un grupo al cual se llaman mamertos porque simplemente los quieren, obviamente, crearles un estigma, pero que realmente pues no es del todo un trasfondo malo, por así decirlo. No estoy diciendo pues generalidades, sino estoy diciendo por partes. O sea, hay causas que son, digamos, medianamente luchables, y es como lo que, como pues qué sé yo, como ejemplos como el plebiscito. Eso fue un auge que tuvo mucho hace 4 años, exactamente 2016, que fue que, o sea, todos los mamertos, o sea, todos se tildaron de mamertos a los que votaban pues el sí a la paz. Entonces, usted se considera en ese grupo, digamos, de defensores de causas como de este tipo, ¿se considera del mismo modo mamerto o no? Eso es otra cosa, hermano. Cuando usted pregunta que si yo me considero mamerto y usted busca la etimología de la palabra, mamerto hace referencia a otras cosas. Entonces, si usted me dice que si pertenece a un grupo de personas que se dan por defender a otro tipo de ideologías que no hacen alusión precisamente a la palabra, pues sí. Sí, entonces ahí sí me considero mamerto. Le cedo la palabra al joven Pérez. Pues se puede asemejar como mamerto ser ignorante, ¿cierto? Es ser ignorante, o sea, si vamos a ese contexto, yo me declaro ignorante. ¿Por qué? Porque yo no me las sé todas.
Y yo, antes de conocer eso, yo fui ignorante. Pero hay una cosa muy diferente a eso, que es la estupidez. O sea, que usted ya sea ignorante, pero usted ya conozca el tema y sabe que eso es malo. Eso sí ya es estupidez, apoyar esas cosas. Pero, pues ahí respondiéndole a Gerard, sí me considero mamerto. No, mira, simplemente era una pregunta al azar, o sea, como le dije al joven Jacob, era una pregunta así al aire, simplemente por saber. Y sí, no, pues si hablamos de ignorancia, todos somos mamertos, amiguitos. Sí, claro. Creo yo. Pero, ¿qué? Entonces, pues respondiendo a eso, pues no, o sea, sí, pero no, pues no soy tan, o sea, lo apoyo algunas cosas, pero no algunas otras cosas, porque estos dos temas, estas ideologías tienen sus discrepancias, ¿cierto? Siempre generan esos enfrentamientos, generan esas pugnas entre, pues si hablamos entre ideologías, entre capitalismo, socialismo o comunismo, que es prácticamente lo mismo, y pues vamos a encontrarnos siempre con enfrentamientos. Ok, interesante, pero usted tocó ahí que diciéndonos de las raíces, pues de las palabras claves, capitalismo, socialismo y comunismo, y usted dijo que es casi lo mismo, pero esperen, no nos alejemos, eso es telita para cortar más adelante. Empecemos primero contando, a ver, ¿quién me puede instruir en la noticia de lo que pasó, el acontecimiento pues del patrullero Zúñiga? O sea, primero que nada, ¿cuál fue la orden dada y por qué fue dada el desalojamiento en esta zona? Y pues, o sea, como una verdadera noticia, pero algo que me contextualice más o menos de qué fue todo lo que trascendió. Pues a ver, básicamente a largos rasgos, por decirlo así, a grandes saltos, se pudo denotar un episodio de desobediencia laboral, por decirlo así, hablando en el sentido más, ¿cómo decirlo?, más respetuoso posible a nuestra República de Colombia. Básicamente se veía como el patrullero defendía la causa de los que iban a ser desalojados, perdón. Entonces él se oponía a que su otra cuadrilla, por decirlo así, hiciese el trabajo, quién sabe sucio, quién sabe debido, como todo en este país que es debido, y se pudo denotar un episodio de los tantos que hay de desobediencia civil. Pues yo lo vería desde esa perspectiva. No sé el joven Pérez cómo lo vea. No, yo no lo vería como desobediencia, o sea, él estaba haciendo lo lógico, porque es que la policía pues es una organización que protege al pueblo, a los ciudadanos, no a esas burguesías o al Estado. Entonces, pues él actuó con su lógica y pues no dejó que desalojaran a estos ciudadanos de bien, porque pues no estaban haciendo nada, es su casa, su territorio, y además no pues que estamos en una sociedad de derecha, pues porque desalojan a la gente así como expropiándolas, pues eso pienso yo. En un estado social de derecho. Bueno, o sea, yo quiero rescatar algo y es porque vamos a caer en el estigma de los medios. O sea, si ustedes vieron el famoso titular que salió en noticias, desobediencia o rebeldía, pues no, o sea, no lo considero y también rescato lo de Pérez, es porque, pues bueno, sí, él está acatando normas de un ente mayor, pero él actuó en el lado humanitario. Ahora bien, yo me hago la pregunta aquí es, bueno, el caso quedó así, él mismo se comprometió a entregar su arma y su radio y todo de dotación y a oponerse totalmente, que a fin de casos pues no, me parece que es un acto pues heroico desde alguna otra manera, viéndolo así, pues un acto valiente, más que nada por la situación y por la sociedad en la que vivimos. Ahora lo que sí realmente me parece me parece irónico y me parece es que este país defienda que está en apoyo de la comunidad, y es que sea investigado y salgan declaraciones del propio patrullero diciendo que está investigado y que puede perder su trabajo. Entonces ahí, ¿qué es lo que ustedes piensan al respecto? Porque, o sea, él está en todo su derecho de hacer eso, como un ciudadano más o como un ente más del Estado, pero protegiendo a un ciudadano,
y es, bueno, listo, él entrega el arma, él entrega todo, pero ahora él está perjudicando su trabajo por el hecho de que realmente hizo algo que destaca, y es algo como a destacar de entre todas las cosas. Entonces, entre recibir una sanción a perder un trabajo, pues no sé, hay mucha diferencia, pero es que realmente es justo, ¿o no? Yo pienso que en un país donde cogen y las personas pues prefieren acabar con la medicina que con la enfermedad, pues es muy lógico que pasen este tipo de cosas. Véase como, por ejemplo, siempre ha pasado que cuando tenemos algún problema se acude justo a lo que no se necesita. Entonces, pienso yo que es injusto. Es injusto que las personas tomen al patrullero como si simplemente se debiera de otro criminal más que está queriendo faltarle al respeto a su labor y faltándole al respeto a los colombianos, cuando lo único que quiere hacer es precisamente lo que debería estar haciendo: velar por el bienestar de la sociedad que le ponen o que le encomiendan, porque no, hablar de colombianos en general sería muy delicado. Yo quiero más bien preguntarles a ustedes qué opinan del hecho de que investiguen este hecho. ¿Qué opinan ustedes? ¿Piensan que está bien? ¿Piensan que está mal? ¿Por qué está mal o por qué está bien? Pues a ver, lógicamente, desde el lado humano, desde el lado axiológico, desde la libertad, desde el determinismo, desde cualquier tipo de ética, es un acto que está muy mal hecho. Obviamente el patrullero estaba defendiendo las causas de quien debería defender. En estos días leía que la libertad no es reversible. Y básicamente en un país como Colombia, ese tipo de libertades que son las verdaderas, que son los verdaderos hechos, es la verdadera libertad que conduce a hechos de lógica, como diría el joven Pérez, o hechos bien de mero civismo, siempre van a tener un efecto inverso. O sea, es gracioso porque es como si fuese la ley colombiana, la justicia colombiana, una justicia que está ciega de aposta. Es como si cogiese el trapito, la mediecita que pone en la puerta para no dejar entrar a nadie, como si se la pusiese ella misma, para no dejar que fluya, para no dejar cabos sueltos, por decirlo así. Entonces pienso que la justicia colombiana va como patraciar, pero de aposta. Yo pienso que, o sea, aquí en Colombia la justicia no existe, o sea, solo va concentrada para unos pocos. Y pues, por más que hablemos de esto, siempre vamos a chocar contra esas élites que nos gobiernan. Porque, pues, alguien me decía por ahí, usted, si va a robar algo, tiene que tener plata para que no le pase nada. Esto, así es Colombia. Bien, pero yo quiero, a ver si alguien me instruye. Yo quiero saber, hay un debate acá, y hay un debate, pues yo lo quiero ver desde un panorama más profundo. Y es que pasa lo siguiente. Resulta que estos desalojamientos se hicieron por orden del Estado, pero resulta, o sea, se debate que sean propiedades, pues entendamos primero que son comunidades campesinas e indígenas que de alguna otra forma sí estaban, digámoslo así, en un terreno, y es o sea, independientemente pues porque los lleva ahí, ellos tienen ahí su hogar, o sea, ellos tienen muchas causas, todo eso. No podríamos determinar si se considera una invasión o no, porque pues realmente ellos deberían tener un derecho a una vivienda digna, fíjate pues como en la Constitución. Pero ahora bien, lo que pasa es que se debate el punto de que realmente fue porque querían beneficiar a un privado, o sea, a un privado me refiero a que ese inmueble le pertenecía a alguien. El Estado salió en defensa diciendo que claramente eso le pertenecía al Estado y que ellos tenían que responder, obviamente, porque las viviendas tenían que tener cierto tipo de distancia. Bueno, salieron pues dando declaraciones, pero realmente no hay un trasfondo ahí, realmente no hay un punto de vista, y es que el Estado quiere estar del lado del privado, y por eso impulsó la iniciativa de este desalojamiento, por querer de alguna otra manera quitarle la comunidad, quitarles el hogar, para darle el beneficio, para darle ese territorio, ese terreno a alguien con mayor poder,
Entonces, eso es lo que yo quiero saber, si ustedes de pronto están un poco más enterados, si alguien de pronto sabe cuáles son las verdaderas causas que impulsaron, digamos, esta orden de desalojamiento. 2000 años más tarde. Es que la verdad, es que ya se pasan de descarados, o sea, ya ni siquiera disimulan cuando van a hacer este tipo de cosas, porque ya ni les interesa a la gente. Pues igual hay que ponerse a pensar qué beneficio les genera el gobierno. Como decíamos en el capítulo pasado, a ellos en qué les beneficia tener más tierra, más latifundio, en qué les beneficia. Yo leía en alguna parte que entraron con maquinarias y todo a arrasar con cultivos. ¿Cultivos? ¿De qué? Tal vez el suelo que les beneficie para cultivar algo, para proporcionarse de algún bien. Usted sabe que la tierra en Colombia es también una fuente de ingresos muy considerable. Así que la ley en Colombia también puede ser muy hijo de madre. ¿En qué sentido? Usted mismo lo dijo, tenemos derecho a una vivienda digna, a un hogar. Listo. Pero si usted se instala en una invasión y usted no paga por ese espacio, se considera que usted no está pagando impuesto por ese espacio. Si usted tiene casa propia, tiene que pagar predial. Si usted no tiene casa propia, paga arriendo. Pero ellos no están pagando nada. Entonces el gobierno, ese espacio no es de nadie. Entonces ellos pueden hacer lo que quieran en el espacio de nadie. Así que entran, se organizan para extraer algún bien, que qué será, no se sabe. Puede ser incluso petróleo. y ellos simplemente van a acceder porque les generará algún beneficio. Ahora, que el policía es más humano que la mayoría. Incluso por lo que pasó hace unos días por uno de los militares que cogió un perrito y lo tiró para allá, como si fuera una piedra. No sé, en este sentido pues creo yo, porque no tengo el conocimiento necesario ni suficiente para decir que yo estudié Constitución. No he estudiado Constitución, pero por lo poco que he visto considero que es por fines económicos. Exacto, o sea, es muy cierto. Pasa algo muy concreto, y es que pienso que sí, ellos buscan un beneficio, pero entonces ahí entra un debate como que me pone a mí a dudar, y es por qué estamos desviando, o sea, el foco de atención, digamos la noticia, pues para lo que estamos hablando hoy en día ya pasó a la historia, como todo en este país, ya pasó a la historia, pero ¿por qué se desvió el foco de atención tan rápido? O sea, en este momento está siendo investigado, en este momento puede estar siendo procesado y prácticamente retirado del cargo, pero yo quiero saber ese trasfondo. O sea, yo quiero decir, si él lo llevó obviamente a defender una comunidad, eso es de valorar, eso es de aplaudir, bien, es una noticia que no podemos aislar, pero no quiero desviar el foco de atención, que es lo que está pasando detrás, porque claro, la noticia, digamos, cogió auge en redes y cogió auge en todo lado, sacando la cara por ese lado, pero oigan, o sea, están también desalojando comunidades campesinas e indígenas, y esto, digamos, es algo que ya estaba, digamos, pasando y se estaba pronosticando. Entonces, noticias que, digamos, no cogen fuerza sino hasta que se masifican, no cogen fuerza sino hasta que pasa un hecho tal vez más fuera de contexto, que nadie lo esperaba, porque es que nadie esperaba eso. Si fuera la noticia, el patrullero Zúñiga entró con su arma, desalojó a todas las viviendas, eso sería una noticia que nos conmovería en Facebook 3 días, 2 días, como todo, y ya, y quedaría así, y él hizo su derecho, hizo todo, como todo lo que pasa aquí, ¿cierto? Pero yo siempre que veo ese tipo de noticias, quiero buscar ese trasfondo, quiero buscar es como, primero, o sea, ¿qué beneficio quieren sacar de esas tierras? Y sí, o sea, el compa Gerard lo dijo muy bien, y sí, ellos no están pagando predial, ellos no están pagando pero, o sea, el Estado no les ha dado una casa digna, el Estado no les ha, pues, propiciado, digamos, unas condiciones al menos, y ellos, claro, ellos tienen que tener, como usted bien lo dijo, una rentabilidad, y es que un cultivo o lo que ellos estén ahí prácticamente, pues, sembrando, es algo que les va a dar un beneficio, pero son comunidades que están al desamparo, o sea, son comunidades que no tienen una atención, y son comunidades que por aquí vamos, pues, porque eso fue un suceso que pasa pues en Cali, en el Cauca, y grandes comunidades indígenas como el CRIC y bueno, entre otras. Claro, lo que hacen es eso, es masificar la voz y todo eso. Inclusive ahora que hablamos de esto, no hace un tiempo, recordemos, no sé si 20, 30 días, el suceso de un concejal, no recuerdo bien si fue un concejal bueno,
una persona pues con un cargo político estaba en una reunión y sin querer, o sea, estaba en una reunión con las comunidades indígenas, con el CRIC, y deja el micrófono abierto donde dice como, pues, donde trata, digamos, discriminatoriamente a estas comunidades. Entonces, son ese tipo de noticias que pierden el foco rápidamente, pero que siguen siendo esas sociedades vulnerables y que siguen siendo gente que pasa por discriminación, gente que pasa por atropellos, y entonces yo digo, pero bueno, ¿qué está pasando en el trasfondo de todo? Porque pues listo, en el año y en lo que ha transcurrido pasan muchas cosas, pero muchas veces no conocemos esa información. Pues yo pienso que básicamente, como le dije desde el principio, ellos están guiados por un beneficio. Pues lo tengo casi que seguro que si no tuvieran un beneficio no harían lo que harían. Es decir, ellos están metiéndose a la Amazonía porque pues les conviene. Ahí hay muy buena materia prima. ¿Para qué? Pues para seguirla vendiendo, como siempre. Entonces, pues es más que todo eso. Además, si usted ve de una manera tan xenófoba a un grupo de personas desde chiquito, pues obviamente va a seguirla viendo mucho tiempo y va a ser muy difícil para usted cambiarla. Entonces, si un concejal llega y dice, no, pues es que esos indios no saben absolutamente nada, pero no sabe que pues él también tiene su linaje indio. Entonces, pues ahí también se estaría como medio insultando, ¿no? Es como yo decir, no, pues es que esos negros maricas son salvajes y no saben nada y yo aquí... Pues sí, ¿no? Entonces es como contradictorio. Aunque pues para mi beneficio yo estuve también mirando muchos videos de ese tipo de asuntos y me doy cuenta que como dijimos en un capítulo que nunca se subió, no vamos a llegar a una libertad nunca porque siempre vamos a estar tratando de someter a otro y el que está siendo sometido no va a tratar de liberarse porque le gusta ser sometido. Y si no le gusta, no lo va a lograr, porque así es. Y así es lo que ha estado pasando durante muchísimos años, muchísimo tiempo y sigue pasando hasta ahora. Si no, fíjese, por ejemplo, para poner un ejemplo, la imagen de nuestro perfil de todas las redes. ¿Qué le pasó a Gaitán? A Garzón. Por poner un ejemplo más pronto. Que quiso hacer cosas para apoyar también comunidades indígenas y mire lo que le pasó. Todo lo que vaya en contra de los intereses del gobierno en nivel económico es un obstáculo para ellos. A mi pensar individual. Tampoco quiero que ustedes piensen igual porque pues no es la idea. Más bien escuchemos al joven Pérez qué opina del aspecto económico de lo que está sucediendo. No, aquí es una cosa muy clara. Pues, como usted lo dijo, que eso viene desde hace muchos años. O sea, nosotros no hemos pasado desde esa historia, no hemos ni siquiera abolido lo que es el esclavismo. Siempre se vivía así. Nosotros sirviendo al que tiene el poder. Como nosotros como proletariado y ellos como burguesía. Eso siempre se sigue así. Es como lo que ustedes decían, es como ese infinito retorno que hay. Y es difícil cambiar eso porque, pues como lo dijo usted, nos quitan la vida si pensamos diferente. Y eso es muy triste, pero yo creo que si la comunidad se une en masa, yo creo que podríamos cambiar el ideal de esas personas y conseguir un cambio. Ok, eso va a ser muy simple. En primera instancia, la ética no es rentable. Lo que quiere decir que el valor humano, siempre que se presente algún tipo de situación adversa como la que se presentó con la población, lo único que va a centrarse los medios, el gobierno y entre otras muchas otras cosas, perdón la redundancia, es en cómo o qué tan rentable es esto. Segundo, Pérez toca un tema que me gusta mucho en lo personal y es el del Papi Mitch y es el mito del eterno retorno. Pienso que la libertad en Colombia es un eterno retorno, por decirlo así. Usted mismo lo dice, burguesía, proletario. Siempre vamos a hacer una regresión a lo mismo. ¿Qué dice Nietzsche en el eterno retorno? Lo que dice es que siempre vamos a hacer una regresión a aquel bienestar primero. O por lo menos a aquel placebo primero que se va a presentar.
Perdón, es que se me ha trancado aquí en la garganta. Una deuda con la sociedad más tarde. Bueno, el joven Joan va a retomar lo que pues lo que nos estaba explicando ahora. No, pues a ver, era algo muy, muy simple, simplemente, valga la redundancia otra vez, perdonen, y es la cuestión de que siempre nuestra libertad va a ser una regresión, o por decirlo así, nuestra condición de colombiano promedio, siempre va a ser una regresión a la dependencia de esto. Leía en estos días acerca de la libertad que una definición muy simple, y es la carencia de oposición. Entonces ahí pone un ejemplo muy contundente. Si por ejemplo un men se quiere tirar de un puente, pues obviamente él tiene la libertad, tiene la conciencia racional de poder hacerlo. Obviamente no va a ser una regresión hacia arriba, caer hacia arriba. Entonces, eso, básicamente eso. Y con lo de Pérez, eso lo hablamos la vez pasada. Nuestra economía como hijita de otras economías, dependiente de otras cosas. Nuestro sistema de gobierno, nuestro propio modelo económico, nuestro, por decirlo así, nuestra esencia tan clasista, nuestra élite que es justamente la sacada del partido Whig de Inglaterra en el siglo XVII. Entonces, incluso la conciencia que despierta a revoluciones es sacada siempre de una conciencia que va más allá del charco, al otro lado del charco. Entonces, básicamente es eso. Pues ya que tocamos el tema de la libertad, que justamente me atrae bastante, entonces quería preguntarle más bien algo. Y es lo siguiente. Por ejemplo, si usted habla de libertad individual, ¿usted considera que una persona puede tener algún tipo de libertad cuando simplemente quiere hacer alguna cosa y es impedido por otra? Por ejemplo, Lutero quería hacer una reforma protestante básicamente, pero él nunca habló en contra de Dios, sino que simplemente organizó otras maneras de orar o de alabarlo. Las revoluciones se dieron, claro, pero ¿y la libertad qué? Pues a ver, el tema es muy sustancial, porque se pone un ejemplo claro. La ausencia de oposición carece en sí misma cuando llega alguien que la sostiene. Y ahí es donde entramos nosotros a jugar, donde nuestra conciencia entra como a ver un factor siempre que tenga una faldita para que uno se pueda cubrir. Entonces, el tema de la libertad individual, en cuanto a lo ontológico propiamente, está en el hecho del movimiento. Pero propiamente como hecho político, eso jamás se va a dar. Primero llueve de para arriba, que eso tiene más libertad al hecho de que nosotros seamos libres por lo menos políticamente o incluso racionalmente. Y ahí radica la verdadera libertad. Pero entonces siempre se nos va a oponer. Oponer no. Siempre vamos a hacer búsqueda de la fuerza que siempre nos detenga para tirarnos del puente. Ok. Es interesante, y ya que tenemos acá al compa Pérez, yo le quiero hacer una pregunta, volviendo como pues al aspecto económico y las libertades, que es algo que yo realmente, digamos, debato mucho con esto, o sea, y es algo como con lo que yo tengo, digamos, mucha, pues no tengo como muy claro el concepto, y es, ¿a qué se refiere el libre mercado? O sea, ¿qué significa libre mercado? ¿Y por qué tendría una diferencia el libre mercado como tal con lo que es el TLC, o sea, el Tratado de Libre Comercio? Porque ahí hay algo que es irónico, y es que hay unas diferencias, pero ¿qué es lo que las hace diferentes cuando se habla pues de un comercio, digámoslo así, libre? Entonces, no sé si de pronto el joven Pérez nos podría instruir en esto. A ver, lo voy a poner en este contexto. El libre comercio es muy similar a lo que es, pues, obviamente, la libre competencia. El libre comercio es que usted tenga su negocio y pueda vender sus cosas, pueda ejercer esas ganancias y ganar ese capital, esa plusvalía que usted ya tiene al vender. Pero en un sistema capitalista,
que dice que hay libre competencia y libre comercio, esto pues yo considero que es una total falacia. ¿Por qué? Porque unas pymes, o sea, unas pequeñas y medianas empresas, nunca se van a comparar como las grandes empresas. Y lo veíamos en la actualidad, en que tiene más derechos un gran productor, una gran compañía, que un vendedor ambulante, como lo que pasó con este viejito que ustedes vieron que le tumbaron el mercadito, y hoy que salieron todos a comprar supuestamente sin IVA, porque eso también es una falacia, y entraron y no hicieron nada. Entonces hay siempre hay siempre un debate ahí, y nunca se va a llegar a nada. Ok, o sea, usted lo que trata de decir es que siempre van a haber unas trabas que van a impedir que de alguna otra manera se hable, por ejemplo, de como igual, de condiciones casi iguales, porque claro, o sea, cuando hablamos de empresas medianas y pequeñas, pues no las podríamos comparar con empresas grandes, pero sí poder decir que ellos también tienen deberían tener unas condiciones para resurgir, por así decirlo. Entonces a mí me nace una pregunta aquí, es lo siguiente: el libre mercado, por ejemplo, no está del todo regido, o sea, no sé si de pronto aquí me equivoco, no está del todo regido por un estado. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que usted puede emprender en un comercio y usted puede, digamos, entablar una relación internacional y poder sacar un beneficio sin necesidad de tener como guía conductora al Estado, por así decirlo. Y eso es como lo que lleva pues a lo de la globalización y todo este sistema, digamos, económico pues mundial. Pero el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, en este caso, tiene que ser un tratado que sea guía y que sea conductor de lo que es lo que usted vaya a exportar, o qué beneficio va a recibir de otros países. Es algo muy concreto, y justo hace 5 años, en el 2015, antesito, si no estoy mal, se aprobó el decreto 975, si no estoy mal. Era el decreto pues que ese, digamos, por así decirlo, lo que buscaba era primero erradicaron como más de 76.000 toneladas de arroz en el Huila. Bueno, 76.000, ahí de pronto me fui en el dato, porque el Tratado de Libre Comercio lo que ya había establecido, y como ya venía ejerciéndose, era que el Estado ya había adquirido ese negocio con Estados Unidos, de traer pues como exportar un arroz y exportar como a grandes empresas como Monsanto, y atraer ese tipo de semillas acá a Colombia. O sea, el arroz, digamos, nativo que teníamos lo perdimos, y esto fue un poco que tuvo mucha discusión hace muchos años en el gobierno. Inclusive, si no estoy mal, sacaron un documental que tuvo mucho auge, y hace por ahí 2 meses sacaron una película que se llama Su Merced, para vernosla, que habla como de todo toda la trascendencia que tiene este decreto, y en qué afecta, digamos, a nuestro campesino, y pues lo que es muy cierto, como la economía en la que se va rondando todo eso. Entonces, digamos, ¿usted qué piensa? O sea, ¿usted cómo cree que debería circular, digamos, la economía en un estado como estable? ¿Sí me entiende? O sea, como qué corrientes debería tener Joven Pérez. A ver, ¿qué corrientes puede tener? No, yo diría, o sea, aquí poniéndome más puntual, yo diría que una sociedad ideal sería como coger ese capitalismo, pero no llevarlo al exceso, o sea, que tenga a las personas oportunidades de crecer y de poder exportar. Pues con lo que usted dice, aquí volvimos a lo mismo. Nosotros no somos ¿qué? No somos uno solo, nosotros somos ¿qué? Siempre nos explotan en otros países. Entonces, pues yo diría que hay que cortar esa impunidad que hay, y poder
sacar nuestros negocios adelante. También pues yo cogería el socialismo como en parte social, como lo que estaba hablando con el ñato en estos días. Coger el socialismo y ponerlo en una parte social, y ya lo económico del capitalismo, pero que el capitalismo de esas bases, o sea que yo primero voy a decir que, o sea, el salario mínimo en este país es muy indigno, pues porque no da la supervivencia que hay que tener. Entonces diría que si uno crea empresa, o sea, pagar bien a nuestros empleados y sacar el auge de cada negocio. Ya que se refirió al socialismo, y es una pregunta muy básica, es muy básica. Dígame, ¿por qué se le considera al socialismo como sistema económico un fracaso en un país subdesarrollado como este? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias a su vez tendría en, por decirlo así, en la solidificación de una economía propiamente? ¿Por qué es perjudicial? Bueno, es perjudicial, pues como porque siempre nos lo muestra como una fachada, siempre nos lo muestra como algo malo, y siempre se ha visto que en la historia esto se vuelve una dictadura. ¿Por qué? Porque cuando hay abolición de la propiedad privada, cuando todo es común, pues exactamente, el gobierno llega a coger todas esas cosas. Entonces siempre va a llegar un totalitarismo, pero eso es porque las personas en sí somos, o sea, nunca vamos a querer un bien común, siempre va a ser un bien nuestro, siempre va a ser así, porque así funciona nuestro ser. Entonces pues no funcionaría en Colombia por esto y por las trabas que ponen. Por eso no sé si me hice entender. Sí, joven, básicamente eso. Dígame si puede haber una implicación de subjetivismo moral en cuanto a la consolidación, por decirlo así, de un Estado que sea meramente individualista. O sea, quiero decir, en términos castizos, ¿por qué cree usted, convirtámosla en pregunta, ¿por qué cree usted que esa propiedad individual perdura sobre la propiedad social como tal? Una pregunta de niño chiquito, o sea, eso me lo responde en 4 o 6 palabras, como diría cierto personaje por aquí. A ver, ¿por qué no? Como John, ¿cómo? A ver, no, o sea, simplemente es que me diga por qué la propiedad individual siempre va a estar por encima de la propiedad social. Pues siempre va a estar por encima de la propiedad social, porque siempre vivimos en una tiranía. O sea, siempre nos están, siempre es como una burguesía y nosotros le servimos a ellos. Por ejemplo, yo quería llegar a este tema en que yo en un debate que vi que decían que Venezuela, que Cuba, que todos estos países que utilizaron supuestamente el sistema socialista, que en realidad eran capitalistas, y pues tienen su lógica. ¿Por qué? Porque miren, todo el capital, el auge de ese capital es del Estado, y los que se están siendo explotados son la gente. Entonces por esto yo digo que nunca ha existido como el socialismo y el comunismo, nunca ha existido. Es una veraz utopía, pero yo diría que en el futuro vamos a necesitar de esta utopía. ¿Por qué? Porque en la actualidad vea que ya vivimos una pandemia, pero esta como que todavía no ha hecho entender a la gente. Pero si vivimos en un caos más grande, vamos a
tener que volver a esos tiempos remotos del intercambio y que ya no le vamos a dar valor a la moneda. Listo, panita. Increíble eso desde el aspecto económico. Porque desde un problema, por decirlo así, yo lo veo más también desde eso. O sea, desde mi punto de vista filosófico, lo utópico puede tornarse siniestro, básicamente. Y para no ser un transgresor de las nociones que deben ser, del deber ser que tanto se habla por allá en el siglo XVIII, creo que la utopía podría quedarse en los libros de Orwell, o los de Huxley, o los de, no sé, algún autor que le guste hablar de ciencia ficción y mariposas. Entonces, aunque sí, sería provechoso, pero básicamente, usted desde el punto de vista económico, ¿cómo puede crear una utopía equitativa en cuanto al capital? ¿Cuál sería su modelo? ¿Cuál sería su propuesta presidencial, por decirlo así? Candidato Pérez. A ver, no, como ahorita lo decía, mi sociedad ideal sería coger estas dos ideologías y sacar lo bueno de ellas, ¿sí me entiende? Sacar lo bueno de ellas y formar una buena economía de cada país. Y que no estemos, y que no nos vayamos a los fanatismos, que no se cree esa polarización que se creó, por ejemplo, en Alemania con el muro, que una parte era capitalista, la otra socialista, y pues usted vio que algunas personas de los socialistas se querían pasar al capitalista porque no estaba funcionando, ¿cierto? Entonces, pues mi sociedad ideal sería esa, porque digo que en un futuro el socialismo va a ser parte de nuestras vidas, porque en una sociedad de supervivencia se pierde todo sentido de buena vida y ya hay que sacrificar nuestros placeres para el bien común. Entonces tocaría coger el socialismo y dejar el capitalismo a un lado, pero en la actualidad sí tendremos que vivir con el capitalismo, porque siempre va a estar ahí. Por ejemplo, los socialistas disfrutan del capitalismo. Cada uno de ustedes tienen algo, un electrodoméstico o algo así. Y ojo con esto, el capitalismo también tiene este efecto retorno que usted decía, porque cuando se llega la tecnología a quitar ya a los trabajadores como tal, eso ya va a ser más caro y ya la plusvalía de estos capitalistas ya va a perder ganancia. Pero siempre va a retornar algo, y siempre van a buscar esas ganancias. ¿Cómo van a buscar esas ganancias? Explotando los recursos naturales. Por ejemplo, yo digo que el capitalismo tiene sus límites, y estos límites los pone la tierra. Entonces, yo diría que cuando se terminen estos límites que hay, ya hay que coger el socialismo ya en la parte económica. O sea que cuando se termine la tierra se acaba el capitalismo. Sí, prácticamente porque ya no van a tener materia prima para explotar a los trabajadores. ¿Y si creamos un placer común para construir un mejor sistema, sin necesidad de dejar los placeres? Es como, ¿ustedes qué entienden de esta frase? O sea, en el socialismo se sobrevive y en el capitalismo se vive. Se me recuerda mucho a un autor que hacía un ejemplo tanto pintoresco, y es que decía que aquel que tomó una primera piedra fue ese el que inventó la propiedad privada. Es muy gracioso. Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar, ¿a quién le hicieron la broma? ¿Con quién bromearon? O en un todo, ¿dónde está el propósito objetivo de hacer esto? Ok, pero yo quiero decir algo, o sea, quizás toda esa cuestión de interpretación, ¿cierto? Y pues todo a través de la historia ha sido, sí, pues cuestiones como de querer interpretar de otras maneras o de querer interpretarlas de algún modo. Yo tal vez no planteo o no veo, pues no basándome como en el fundamento del todo teórico y basándome como al pie de la letra, no veo como el socialismo
plantear, digamos, es la idea de quitar, abanderar, digamos, esta propiedad privada. No, yo lo veo más primero en una causa que surge primero socialmente, o sea, como respuesta, digamos, a una opresión, por así decirlo. Y no solo esto, sino también como al derecho en el que, digamos, trabajadores o bueno, diferentes empleados y todo esto puedan tener el poder adquisitivo necesario, como usted lo dice, no para sobrevivir, porque es que pues al fin y al cabo el socialismo, pues yo no lo veo como un patrón de que en todos veamos igual, y como alguna vez nos llegaron a decir, o alguna vez no sé si escucharon el argumento de que el problema de la gallina, que si usted tiene una gallina pero la gallina no es suya, sino que es del Estado, y que el Estado ahí se la quita, o el de la vaca, bueno, ese problema que siempre ha girado pues en torno a eso, yo no lo veo así porque yo lo veo más, primero, pues si hay bienes obviamente públicos, hay bienes privados. Ahora bien, ¿qué sostenibilidad o qué condiciones le podrían dar a una persona para digamos, vivir medianamente bien, o para que, no medianamente bien, sino para que viva bien? O sea, no llevándonos al ocio ni a los placeres de la vida. Ahora, no tocamos el tema, pero es que hoy en día se ve lo que es el capitalismo salvaje. Pero entonces, en el capitalismo salvaje, ¿de qué hablamos? ¿De consumir por consumir? ¿O realmente estamos hablando de que si hay una producción necesaria? Porque pues yo me hago la pregunta, ¿hay cosas, hay mano de obra que es necesaria, o simplemente es una rama más de ocio, y es un consumo que sigue yendo pues como en la misma vía? Entonces, no sé, como para terminar o como para concluir, ¿usted qué piensa de eso? Joven Pérez o joven Joan, el que quiera, o el joven Gerardo. Ese capitalismo salvaje es en general el que están diciendo por ahí, que es el neoliberalismo, que es consumir y véalo con lo que pasó hoy con lo del sin IVA, que iban a comprar y no les importa la vida en común, solo más ocio, más lujos, y así funciona la mentalidad humana. Listo, jóvenes. Conclusiones. Gerardo, ¿qué conclusiones saca de esto? Mi conclusión es que al capitalismo no le importa ni poquito los problemas medioambientales. Las conclusiones son que el socialismo no es un buen método económico, porque simplemente se determina como dictadura. Se determina como un mal ejemplo económico y a su vez político, determinándolo, por así decirlo. Y yo creo que nos enfrascamos tanto en la discusión económica que ya hasta se nos olvidó lo de sueño. Por eso le explico por qué carajos pasa lo de que se nos olvidan las cosas en 3 días y a nosotros en menos de 40 minutos. Así que nada, un país de olvido, básicamente. El olvido que seremos, recomendado. Veanlo. Bueno, sí, es verdad, y es muy interesante pues el hecho de eso, como que todo gira en el torno al olvido. También pues ya como para rescatar, pues como última conclusión, pues como decir que digamos siempre va a haber una tendencia mayor al bien, o sea, al bien común, o sea, al bien pues propio, que al bien general, porque pues que al bien, perdón, no común, sino bien de uno, bien, pues sí, un bien individual que sobre el bien común. Entonces esto es lo que hace que ciertos comportamientos se desarrollen pues en esta sociedad, y que, retomando pues lo del principio, lo de Zúñiga y todo esto, pues también sean como poco de atención. Ahora bien, el joven Pérez, muchas gracias, compañero, por habernos acompañado el día de hoy en este podcast. ¿Quieres decir unas palabras, compita? No, muchas gracias de antemano, decirles que los felicito por esto que están haciendo, porque es una forma muy bacana de expresarse en estos tiempos de estrés que estamos pasando, pero bien, me parece algo muy ingenioso. Y quiero finalizar con esta frase como lo que dijo Ñato, que dice que siempre va a reinar el bien común sobre el bien general. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos un deseo innato por la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Eso es todo. No, listo, gracias, joven Pérez, por darnos su perspectiva económica y venir a este puerquero, a este hueco.